Damos inicio a la ceremonia de firma del convenio de colaboración entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, cuyo objetivo es realizar actividades conjuntas para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos acompañan en el presidium la doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Doctor Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico y de servicios legales, en representación del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Licenciado José Arturo de la Rosa Peña, magistrado de Sala Superior. Doctora Estela Fuentes Jiménez, magistrada de Sala Superior. Licenciado Arturo González Jiménez, magistrado de Sala Ordinaria, Ponencia 8. Licenciado Alejandro de Lint García, magistrado de Sala Ordinaria, Ponencia 1. Doctor Rubén Minuti Sanata, magistrado de Sala Ordinaria, Ponencia 15. Y la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Nos da muchísimo gusto recibir a los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a su magistrada presidenta, al señor representante del Gobierno de la Ciudad de México, a las magistradas, magistrados, consejeros, y bueno, pues grandes colaboradores de esta institución como el doctor Héctor Fierro, el doctor Alejandro Carrillo y a todas y a todos ustedes. Para el instituto pues es una gran responsabilidad el promover actividades en torno al centenario de la Constitución que nos rige y que es una de las más antiguas del mundo y la primera, también en el mundo, que incorporó los derechos sociales. Como seguramente todos ustedes tienen presente, desde el 2013 los tres poderes de la Unión acordaron la creación de un comité y un consejo para poder promover estas actividades, coordinarlas con el objeto fundamental de tener una recordación adecuada para este hecho histórico trascendente que marcó un antes y un después en la historia de México y hacer desde luego un reconocimiento de esos constituyentes que tuvieron la visión de darle a México la Constitución, las bases jurídicas del Estado mexicano que le han permitido estabilidad política y desarrollo durante casi un siglo. Por otra parte, también tenemos que difundir el contenido de esta Constitución que ciertamente ha tenido una serie de reformas y entonces a veces piensa uno que ni los estudiantes de Derecho la estudian o la conocen a fondo. Se van a enojar mis colegas aquí, abogados.
pero creo que justo lo que le dio esta flexibilidad fue haber retomado la idea de la Constitución a la que reforma, la Constitución de 1857, de que no había que hacer una nueva Constitución cada vez que hubiera un cambio de tendencia política en el país, sino que la Constitución se podía ir adaptando a los nuevos tiempos. Y esto es lo que, claro, ha hecho que haya una serie de reformas y que tengamos la obligación de difundir su contenido, con lo cual fortaleceremos a nuestra ciudadanía y a nuestra democracia. Por otra parte, nos hace falta también buscar los mecanismos para que todos los postulados que están consagrados en nuestra Carta Magna sean vigentes. Entonces, por eso, unir esfuerzos con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México para este instituto que tiene la Secretaría Técnica de los Festejos es una labor fundamental para unir esfuerzos en este trabajo de fortalecimiento de una cultura jurídica, o dicho coloquialmente, de la cultura de la legalidad, por medio de todo tipo de actividades que podemos realizar conjuntamente, desde coediciones, por ejemplo, para muchos neófitos en la materia, estudiar la historia, conocer la historia del tribunal, será de la mayor riqueza. No puedo dejar de recordar pues la visión de don Teodosio Lares, que desde el siglo XIX planteó la necesidad de que hubiera un tribunal independiente de los poderes que ventilara los asuntos administrativos. Y bueno, en el siglo XIX se dio este diferendo que fue resuelto en la Corte por medio del amparo, donde don Ignacio Vallarta se opuso a que hubiera semejante tribunal administrativo independiente. En el gobierno de Maximiliano hubo otra vez, bueno, hay que recordar que justamente Lares y otros juristas colaboraron también con él. Hubo la idea de que era necesario hacer este tribunal, pero en realidad fue hasta el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en 1936 cuando esto se hizo una realidad, y bueno, ya con su normatividad y nombre actual de 1971 a la fecha. O sea, toda esta historia creo que es importante que pudiera quedar plasmada en una coedición que me permito proponer para iniciar los trabajos de este convenio, además de hacer todo tipo de actividades conjuntas en cuanto a foros, seminarios, exposiciones, becas para premiar a los jóvenes estudiosos y también incitarlos a que trabajen estos temas, premios, en fin, todo lo que pueda contribuir a este tema que pues es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, como mencionaba yo anteriormente, como es el de la cultura jurídica. Sin más, pues les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que podamos unir estos esfuerzos para que los trabajos del centenario de nuestra Constitución, y además ahora que vamos a tener una Constitución por vez primera de la Ciudad de México, pues creo que es una coyuntura muy propicia para estos trabajos. Bienvenidos y muchísimas gracias. Esperamos que sea muy fructífero este convenio. Nos da mucho gusto que también nos acompañen en esta ceremonia el licenciado Luis Alfredo Hernández Velázquez, subsecretario de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el doctor Héctor Fix Fierro y el doctor Álvaro Carrillo Castro, consejeros académicos del Instituto de Especialización de Justicia Administrativa y Fiscal del Tribunal Contencioso,
y la maestra Ana Yadira Alarcón Márquez, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, en representación del doctor Edgar Elías Azar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A continuación, se procede a la firma del convenio de colaboración entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Esta nueva manera, ¿verdad? Los señores, para que puedas firmar. Solicitamos atentamente a la doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, nos dirija un mensaje. Muy estimada doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muchas gracias por su hospitalidad. Nos sentimos muy honrados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la primera institución pública de la Ciudad de México en iniciar formalmente nuestros trabajos para la celebración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le agradecemos también que nos haya recordado toda la historia de lo que ha sido la autonomía de los tribunales administrativos en nuestro país y el reto que nos ha puesto sobre esta coedición que podemos elaborar juntos el Instituto Nacional de Estudios Históricos, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, próximamente Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Quiero también especialmente agradecer su presencia al doctor Manuel Granados, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, porque en esta mañana nos acompañe y expresarle nuestro agradecimiento al doctor Mancera a través de usted por su solidaridad siempre con este tribunal administrativo. Estimados magistrados integrantes de la comisión, en días pasados el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se dio a la tarea de crear esta comisión. Sabemos de la importancia y reconocemos lo trascendente que es para el país que todos los mexicanos sepamos cuál es nuestra historia y cuáles son las luchas que se han vivido a lo largo de tantos años para poder llegar a la Constitución que hoy tenemos. Y quiero agradecer en ese momento el entusiasmo de la comisión que se crea en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrada por los magistrados Arturo de la Rosa Peña, la magistrada Estela Fuentes Jiménez, el magistrado Arturo González Jiménez, el magistrado Alejandro Delín García y el magistrado Rubén Minuti Sanata, por su entusiasmo que han puesto en los trabajos de esta comisión que se ha constituido en el contencioso administrativo. Todos hemos escuchado la frase que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Independientemente de su autoría, que es adjudicada a un sinnúmero de pensadores, esta oración reviste una verdad irrefutable. Mientras los pueblos transitan en el devenir del tiempo atendiendo solo a lo mediato o a lo urgente o simplemente al presente, dejan al lado las lecciones que hemos recibido del pasado. Ciertamente nuestro México ha tenido una historia muy convulsionada. Las guerras, la sangre, la traición, la ambición y la venganza forman parte de nuestro legado, así como la permanente vocación, convicción y compromiso de los mexicanos por buscar mejores y mayores formas para lograr un desarrollo permanente y sostenido en el bienestar de la mejoría de todos. Hoy que tenemos la valiosa oportunidad de estar en este hermoso recinto, que es sede de este instituto de gran tradición e importancia para la vida de la República, pues tiene la valiosa función de realizar estudios relacionados con los hechos que han caracterizado nuestro devenir como nación independiente. En esta lógica es que hacemos un llamado a todas las instancias públicas y dependencias del gobierno de la ciudad para que se sumen a este importante esfuerzo y realicemos acciones tendientes no solo a celebrar los 100 años de este instrumento jurídico, sino a reflexionar sobre sus avances que hemos logrado como nación en este tiempo de su vigencia. Pues dicho sea de paso, nuestra Constitución es más que un simple instrumento jurídico, es un pacto en el que la sociedad mexicana,
y las facciones triunfantes de la Revolución Mexicana acordaron encaminar al país hacia un objetivo general, el bienestar de los mexicanos. En un acuerdo de voluntades en el que nos constituimos como país, en el que reconocimos derechos individuales y sociales, precisamos obligaciones y creamos organismos gubernamentales encargados de garantizar equilibrios para lograr alcanzar nuestros objetivos de bienestar en forma ordenada y sobre todo justa. Los diversos sucesos que dieron origen a nuestra Constitución son por todos conocidos, pero también es cierto que entre telones de estos hechos son pieza clave para comprender el México actual, pues con ellos sabremos de evaluar qué tanto hemos avanzado como país y qué tan cerca estamos de lograr alcanzar los anhelos de bienestar planteados en 1917. La reflexión y la retroalimentación en torno a los hechos del pasado son fundamentales para ubicarnos en nuestro presente y poder desplantarnos hacia el futuro. Ver y analizar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, su evolución y sobre todo el cumplimiento de los objetivos planteados por este grupo de notables mexicanos, hombres y mujeres que ofrendaron su vida para que México sea un país en el que la constante sea el bienestar general, sea tarea en la que abocaremos durante los meses subsecuentes en el contencioso administrativo. Hoy la Ciudad de México vive un proceso de cambio y transformación intensa. La reciente aprobación de la reforma política de la ciudad abre la puerta a la reflexión en torno a las características del poder constituyente y a las condiciones que éste debe tener para ser llamado de esta manera. Independientemente de las acepciones y concepciones doctrinarias y académicas en torno al tema, lo cierto es que los habitantes de esta metrópoli habremos de contar con un nuevo pacto político en el que las fuerzas sociales y políticas que confluyen en la ciudad habrán de establecer nuevos objetivos y reglas a las que habremos de convivir los que habitamos en esta ciudad. Y en esta tónica es que debemos hacer una revisión histórica, a conciencia, de la travesía que hemos tenido como nación y como ciudad capital, para que podamos generar un instrumento eficaz, eficiente, que tenga como objetivo principal el beneficio de las personas que vivimos y que confluimos en el territorio de la Ciudad de México, sin omisiones, pero también sin excesos. Por ello es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad asume el compromiso que esperamos en generar conclusiones concretas y precisas que coadyuven a brindarle a los mexicanos instituciones de impartición de justicia más acorde a sus expectativas, transparentes y eficaces, en la que el único objetivo sea lograr justicia con base a la ley. Estoy cierta que este convenio que hoy firmamos habremos de generar importantes conclusiones que servirán a los poderes de la Unión para realizar una evaluación objetiva y veraz de los resultados generados por nuestro pacto federal, para que se tomen las determinaciones pertinentes para mantener la ruta y desarrollo del bienestar que se trazó hace poco más de 99 años. Muchas gracias nuevamente, doctora Galeana, por su invaluable apoyo y compromiso. Tenga usted la certeza que habremos de trabajar con mucho ahínco para hacer que los frutos que cosechemos en este convenio sean provechosos para la República y sobre todo para la Ciudad de México. Gracias. También agradecemos la presencia de Olivia Norman en representación del secretario de Cultura de la Secretaría de la Ciudad de México, antropólogo Eduardo Vázquez. Agradecemos su presencia, por su atención. Muchas gracias. Muy buenos días.